Bienvenidos a un nuevo programa de Mitos de Gotham. ¿Qué es esto? Opa, ¿qué estamos viendo acá? Te voy a leer algo, ese. A ver. Las 5 vocales en su nombre lleva, y no siendo ave, por la noche vuela. Batman. No, te voy a leer algo más, a ver si lo sacás. Vuelo de noche, duermo de día, y nunca verás plumas en el ala mía. Batman. No, un murciélago. Batman es un murciélago. Bueno, hoy, Archivos de Arkham, el acertijo. Mitos de Gotham. Y llegamos entonces a una nueva edición de los Archivos de Arkham, en esta ocasión para hablar de Edward Nygma, El acertijo. este villano que tuvo su debut en el Detective Comics de 140 del año 1948. Sí, que aquí tenemos la portada. Ahí está, con guión de Bill Finger, uno de los creadores de Batman, y de Dick Sprang, donde nos contaban en esta historia con lujo de detalles el origen de este nuevo enemigo para Batman. A diferencia de los demás, en vez de tener una tragedia para empezar a contar su historia, es un personaje inteligente. Claro, tenía una obsesión desde muy chico por todo lo que serían los enigmas, los puzzles. Superaba a su clase y a su padre de chico. Y bueno, va a buscar otros desafíos. Y vamos a hacer un pequeño recorrido por lo que serían las historias que van marcando a este personaje a lo largo de todas sus décadas en los cómics. Luego de sus primeras dos apariciones en los años 40, el acertijo tiene un bache. Volvería a aparecer recién en el año 1965 con una historia que luego sería prácticamente calcada en 1966. Aquí el acertijo intenta como romper, ¿no?, su compulsión obsesiva que tenía con una historia interesante y que, como decimos, va a ser prácticamente una copia del primer capítulo de la serie de Adam West. Tiene un plan para hacer creer a Batman que estaba reformado. En realidad atrás escondía un robo bastante particular. Te toman por boludo. Como peculiaridad también tenemos de que Batman no lo recordaba al acertijo, como había pasado tantos años preso, que había pasado tantos años sin aparecer, así que también ahí Edward le tiene que estar recordando un poquito de quién se trataba. Pasamos entonces al año 1989 con una historia de Neil Gaiman que va a contar nuevamente su origen aquí en una especie de entrevista que le realizan de televisión, donde él aprovecha para recordar sus anteriores fechorías, sus anteriores crímenes. La verdad que una historia muy interesante que nos viene a demostrar cómo los villanos fueron cambiando a través de los años. El acertijo que le da más preguntas que respuestas en esta entrevista de televisión que le realizan. Y es muy interesante también que muestra sus dos vestimentas del acertijo. La clásica galera y su traje como se ve en esta imagen. Vamos a ver las dos fotos. Y la otra donde ya usa tipo unas calzas, ¿no, Diego? Claro, sería que el traje del bombín, de ese sombrerito que decíamos antes, es el que empezaría a tomar más después de lo que sería la serie del 66, que como vamos a ir hablando durante todo este programa, realmente marcó al personaje del acertijo. Pasamos entonces al año 1990 con la historia Dark Knight Dark City por Peter Milligan. Sí. Que es una historia realmente llamativa, porque estamos hablando de un acertijo muy violento. En esta historia viene a mostrarse un poquito una ciudad de Gotham que realmente puede haber sido la que originó a Batman. Y hay un personaje también que aparece que utilizaría a Morrison posteriormente, ¿no? Claro, el demonio Barbatos sería después que lo retomaría Grant Morrison allí por el año 2006 con su run en Batman. Así que, como decimos, un acertijo muy distinto a lo que veríamos en otras historias, muy violento. Podemos decir que siempre el personaje era muy jovial y la idea siempre a Batman era hacerle estos acertijos para complicarle un poco la vida, ¿no? Sí, un desafío como para su inteligencia, tener un enemigo que esté realmente a su altura, a la altura de la inteligencia también que tiene Edward Nygma. Y bueno, busca entonces a Batman como ese enemigo que es el único que puede estar más o menos a su nivel. Después llegaría Hush. En esta historia ocurre algo muy particular. Descubre la identidad de Batman. Descubre que Batman es Bruce Wayne, pero Batman ahí sobre el final, con un giro muy interesante, le hace dar cuenta de que si lo revela
estaría revelando el acertijo más importante, así que claro. no le conviene. Y en esta historia también el acertijo lo que tiene es que sufre una enfermedad, ¿no? Utiliza una de las fosas de Lázaro de Ra's al Ghul. Y hablando de Hash, tenemos aquí la figura de esa saga. Una de las mejores figuras creo que hay del acertijo. Sí, opino igual que vos. Sí, porque después está la de Greg Capullo, pero no hay después muchas más figuras tan interesantes, o alguna más clásica capaz, con las calzas y demás, pero con este traje es de las mejores figuras que existen. La más linda. Estoy de acuerdo. Bueno, dejaría secuelas para el personaje, ya que Hash lo perseguiría a morir casi, ¿no? Porque estaba muy enojado con el acertijo. Ahí tenemos en el retorno de Hash, una historia de Gotham Knights, donde el acertijo también tenía alguna información ahí sobre el Joker, se dan algunas cosas interesantes. Sí, recibe una paliza muy importante, pero es posteriormente, en el final de Crisis Infinita, que recibe un golpe. Apa. Y ese golpe aparece en una viñeta muy descuidada. Ahí está, el número 7 de la Crisis Infinita. Crisis Infinita. Porque ¿qué le va a pasar al acertijo después de este golpe que recibe en Crisis Infinita? Sí, un año después se vuelve bueno. Es algo que veríamos a partir del Detective Comics 822, un guión de nuestro amigo Paul Dini. Ahí nos muestran un acertijo reformado. Y pasaría a ser un detective, ¿no? Un detective que igualmente Batman no termina, como es lógico, de confiar en él, a pesar de que demuestra tener muy buenas dotes detectivescas realmente. Hace buen equipo con Batman. A mí, sorprendentemente, hay historias hace buenas, un buen sí. equipo. Aquí tenemos con el amigo Tony Daniel, Vida después de la muerte. Tanto el golpe que lo vuelve bueno y el hecho de que lo vuelve malo pasan muy desapercibidos en los cómics. Sí, Casi son apenas viñetas así que al pasar y que son terminarían viñetas siendo importantes, ¿no? Para el personaje sobre todo. Cuando va a recibir este golpe que lo va a llevar entonces a regresar al lado malo, al lado de los villanos. Algo que veríamos después en los nuevos 52, donde tenemos la saga Zero Year, también conocida como Año Cero, que, como decía, lo viene a mostrar al acertijo como uno de los primeros villanos a los que se tiene que enfrentar Batman. Tiene un look bastante particular acá. Tiene Sí. unas patillas, es un acertijo medio raro. Un acertijo menemista, podemos decir. Sí, tal cual. La guerra de las bromas y los acertijos, ya para esto del renacimiento, que vemos con Tom King, que muestra también el acertijo con una historia con el Joker. A partir tanto de esta historia de Zero Year como aquí en la guerra de la broma y los acertijos, vemos a un Edward Nygma como muy violento, ¿no? Como que fue perdiendo un poquito aquello que era más un desafío intelectual para Batman, utilizar sus crímenes en base a los acertijos, esa compulsión que tenía para dejar alguna pista para que sea atrapado por Batman. Sí, no sé si te pasa a vos también, pero el hecho ese de que se haga marcas en su cuerpo, o el acertijo por un balazo. Veremos si se sigue desarrollando así en los cómics. A mí la verdad me gustaría que vuelva un poco más a lo que era antes, Sí, yo creo que era el espíritu más del personaje, ¿no? Sí, por las pistas que están dejando un poco en Detective Comic 1000 y algunos otros números, es como que el acertijo va a ser ese clásico de las mallas, digamos. Que Ojalá. usaba las mallas que nombrábamos anteriormente. Podemos decir que le debe su popularidad a sus apariciones en otros medios, y más precisamente a su aparición en la serie del 66, interpretado por Frank Gorshin. En la segunda temporada fue interpretado muy brevemente por John Astin, pero porque ¿qué pasó? Frank Gorshin empezó a tener, debido a su gran éxito que había tenido con la serie de Batman del 66, empezó a tener mucho trabajo para trabajar ahí en Las Vegas. Y no pudo seguir cumpliendo su rol en Batman, ¿no? En la serie. Entonces fue sustituido por John Astin, que es Homero, conocido por ser Homero de los Locos Adams, pero no tuvo ese éxito que venía teniendo Frank. Entonces los guionistas, los productores decidieron esperarlo a Frank, dijeron vamos a congelar al personaje. Yo creo que Frank revivió al personaje. Claro, puede ser que digamos que fue el que le dio el puntapié para que este villano pase a ser uno de los más importantes de la galería de Batman. Y después lo tenemos también en otros medios. Apareció por primera vez en los años 60, Sí. en la clásica serie de los Super Amigos, incluso formando parte de este grupo de la Legion of Doom, el grupo de los supervillanos de Hanna-Barbera. Llegaría la gloriosa Batman Animated Series, donde nuestro querido Acertijo tendría De su hecho viene primera... con los instrumentos que usa
Claro, los instrumentos que estamos viendo episodios. corresponden al capítulo de la reforma del acertijo. El primero que apareció él, después sin motivo aparente lo echan y él va a buscar venganza. Aquí el origen está un poquito cambiado, pero igual está muy bien. Claro. Y después, de ahí en adelante, sí vamos a ver, más allá de este cambio, como decimos, del origen, sí vamos a ver al acertijo de los cómics. E incluso, como decíamos, hasta llegar a este capítulo que vemos ahí, de la reforma del acertijo, que los accesorios que veíamos ahí son distintos juguetes que él empieza supuestamente a crear al estar reformado, pero como vemos finalmente, en realidad no estaba nada reformado y esos juguetes tenían que ver con otro plan en el cual quería involucrar y derrotar a Batman. En las nuevas aventuras tenemos esta cosa del traje, ¿no? En este usa el sombrero bombín. Después tenemos el de las nuevas aventuras, que es un acertijo que ya usa ese traje ajustado, digamos. El de las mallas. ¿Y no nos estamos olvidando de algún acertijo, Diego? Yo creo que no. ¿Estás seguro vos? Mencionamos el de la serie. Ah, el del videojuego, sí. Bastante interesante, nos hace usar bastante la cabeza, pensar. Sí, Nos hace sentir como si fuéramos un poquito Batman también, ¿no? En el juego yo creo que su mejor aparición es en el Arkham Asylum, que no aparece el personaje, pero es tan original en ese momento, en la época que salió el juego, que la verdad te hace pensar que estás enfrentando al acertijo. Después tiene su aparición en Arkham City ya dando la presencia Mostrando el física. rostro, claro. Y bueno, y en Arkham Knight hace un cierre muy bueno también. Y después nos estamos olvidando de otro acertijo ¿Cuál otro? más. Este acertijo. Ah, bueno. Pasa que creo que quiso olvidarlo, me parece. Quiso olvidarlo porque Correspondiente a esta película. es sabido, ¿no?, que Joel Schumacher no hizo las mejores películas de Batman y no estaría tampoco entrando el acertijo en sus mejores personajes. Bueno, pero digamos, Jim Carrey en su época hace su buena aparición y su buena... Lo único que podría rescatar es que tiene un cierto homenaje, si se quiere, a la serie del 66 cuando quiere destruir al Batimóvil. Sí. Eso también recuerda a un capítulo Sí, de esa serie. El primero. Claro, el primer capítulo, pero después no me terminó de convencer. No, pero Diego, yo creo que Jim Carrey merece un poco más de reconocimiento. Por tonto y retonto y por ahí Ventura. Bueno, este fue un pequeño recorrido de la historia del acertijo. Ojalá que también aparezca en la próxima película de Batman de Matt Reeves, ya que va a tener un tono más detectivesco. Sí, ojalá. Y hasta el próximo Archivos de Arkham. No olviden suscribirse a nuestro canal, también seguirnos en nuestras redes sociales y pueden dejar en la caja de comentarios qué otro personaje les gustaría que estemos analizando en nuestra sección Archivos de Arkham. Hasta el próximo Mitos de Gotham. ¡Chao! Batman. Mitos de Gotham.